Hola amigos, ¿cómo están? En este video de Herrería Sin Secretos les voy a mostrar algo que se van a encontrar muchas veces. Este tipo de puertas de chapa, fíjense, muy liviana, fíjense que lo levanto con una sola mano. Es un material muy liviano y pueden encontrarse que las bisagras se van a arrancar. Hoy yo tuve la posibilidad de sacarla a la puerta. ¿Ve? Acá le hicieron una solución parecida a lo que le voy a mostrar yo para el ventilete. Acá está soldada. Pero bueno, esta puerta yo la pude sacar y traer al taller. Yo lo que les voy a mostrar ahora es cómo hacer dos soluciones para esto, que es una chapa muy fina que con el electrodo se les va a complicar. Así que bueno, pasamos a mostrarle la primera y la segunda solución. Bueno, acá lo que hicimos es limpiar bien la zona y conseguirnos una planchuela 1/8 o una chapa un poco más gruesa, y que vamos a hacer nosotros con la MIG, soldarla ahí, para que después cuando vayamos al marco podamos con una máquina de electrodo volver a soldar la bisagra. Esta opción es válida si ustedes por supuesto tienen MIG en el taller y pueden sacar la puerta. Si no tienen esta opción, después les voy a mostrar otra. Terminamos esta y después les muestro otra opción más fácil para los que no cuentan con soldadora MIG. Esta soldadura traten de hacerla siempre por puntos, porque la verdad que es muy fina la chapa. Si no pueden utilizar lo más adecuado sería una MIG, una TIC, perdón, o oxioacetilénica o autógena con relleno de alambre, porque es muy fina. Ahí la pudimos soldar con MIG, con puntitos, y bueno, ahí arriba yo voy a poder soldar la bisagra. Ahora les paso a la otra solución para los que no tienen MIG o por ahí no pueden sacar la puerta, porque hay veces que no podemos retirar la puerta del marco. Bien, como les decía, cuando no tenemos la posibilidad de soldar con MIG, con TIG o con autógena, yo acá me preparé otra chapa con muchos agujeros para poner remaches pop. Entonces yo ahora voy a preparar ahí, voy a poner con remaches pop donde va la otra bisagra y me va a servir de base para soldar la otra bisagra. Eso cuando ustedes no cuenten con la soldadora adecuada o cuando no pueden sacar la puerta del marco. Vamos a proceder a ese sistema. Si tienen la posibilidad de conseguir estos remaches de ala ancha, de arandela ancha, mucho mejor todavía. Vamos a proceder a remachar, a poner aunque sea 2, y para mostrarle cómo sirve para arreglar este problemita. Un poco ahí. Ahí está, entonces después le ponemos todos los remaches y ahí tenemos una base para soldar la bisagra que se había roto ahí, ¿ve? Esta solución es mucho más adecuada para cuando no podemos sacar la puerta y bueno, no podemos llevarla al taller. De hecho, si se fijan acá en la parte del ventilú ya lo habían hecho una solución parecida, ¿eh? Así que bueno, eso nada más. Espero que les sirva. Es un video breve, pero un problema que se van a encontrar muchas veces cuando reparan puertas. Este tipo de puertas son muy finas y bueno, es una solución que le pueden dar para las bisagras. Espero les sirva, amigos. Nos vemos. Un saludo.